Buenos días chicos, estamos jueves y vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de Mateo. Estamos por el capítulo 27 y antes de empezar vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias Señor Jesús por este devocional que estamos haciendo diario, Padre Celestial, con el grupo de adolescentes. Señor Jesús, te pido que nos ayudes, Padre Celestial, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el colegio, Señor, de cada uno de ellos, Señor Jesús, que están pasando por exámenes, están pasando por haciendo trabajos, Padre Celestial. Ayúdalos, Señor Jesús, a poder cumplir con todas sus responsabilidades, Señor, y que al mismo tiempo también puedan seguir estudiando tu palabra, Señor Jesús. Dales sabiduría e inteligencia para que puedan eh, utilizar bien su tiempo, Señor Jesús, para los estudios, para las responsabilidades en casa, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor Jesús, a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te pedimos también, Señor, que nos estés dando hoy día sabiduría, Señor, para comprender tu palabra, Señor, que tú nos estés hablando hoy día, Padre. Ayúdanos en nuestro pecado, Señor Jesús. Ayúdanos a morir cada día a nuestro pecado, Señor, a tener una vida como se te place a ti, Señor Jesús, como nos lo dice la palabra del Señor. Nos dice tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir conforme tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas, Padre. En tu nombre hemos orado, maravilloso Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a continuar. Eh, es- vamos a leer Mateo 27, del versículo 15 al 32. Voy a leerlo en la versión NBI, nueva versión internacional, y dice: ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Bien, en esta parte eh, ellos podían escoger a un prisionero que tenían, ¿no? Y estaba escogiendo entre Barrabás y Jesús. Es una historia que hemos escuchado muchas veces también, hemos visto también en las historias que vemos por Semana Santa. Es muy conocida esta parte. Y aquí dice, ¿no? En este versículo 18 más o menos, dice que Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia, ¿no? Los fariseos, las personas que, que odiaban a Jesús, que le tenían envidia, eran los fariseos, todas estas personas que estaban muy, por así decirlo, eran personas hipócritas porque, como sabemos, les mandaba a hacer, enseñaban, por así decir, no, el Antiguo Testamento, todo lo que nos enseña Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros, pero ellos no obedecían a lo que ellos enseñaban, no eran hipócritas. Si ellos te decían que hay que honrar a tus padres, ellos no lo hacían. Y no practicaban lo que predicaban, ¿no? Por eso el Señor Jesús siempre lo llamaban hipócritas. Entonces, Pilato sabía que Jesús estaba siendo acusado de una forma inocente. No, él era inocente, no tenía por qué pagar una pena por algo que él nunca hizo, porque él no era culpable de nada. Y Pilato lo sabía, que dice que él sabía que había sido entregado solamente por envidia nada más. Y por eso aquí pregunta: ¿a quién quiere que suelte? ¿A una persona que es culpable, que es Barrabás, que era verdaderamente culpable, no que era una persona criminal, un verdadero criminal, o Jesús? Aquí vamos al versículo 19. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con este justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Se refería a Jesús. Ha sufrido, dice que la esposa de Pilato había sufrido mucho en un sueño a causa de Jesús. Bueno, no sabemos qué habrá soñado exactamente, pero tenía mucho temor.
de que su esposo Pilato haga algo malo en contra de Jesús. Por eso le estaba advirtiendo, ¿no? Estaba diciendo esto, ten mucho cuidado, no le hagas nada, ningún daño a Jesús porque he tenido un sueño y ha sido muy perturbador, ¿no? He sufrido mucho con este sueño. Entonces, vayamos al versículo 20. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. Aquí vemos, ¿no? Como les mencionaba, los sacerdotes, los fariseos, estaban como que diciendo a las demás personas, diles que suelte a Barrabás y que ejecuten a Jesús, que lo crucifiquen. Estaban pasando la voz a todas las personas. Y el versículo 21, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Preguntó el gobernador. A Barrabás, le respondieron. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. Todas las personas que estaban ahí, toda la multitud que estaba ahí, a gran voz decía, crucifíquenlo. Versículo 23. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Entonces Pilato pregunta, está bien, entiendo que quieran crucificarlo, pero díganme sus motivos, ¿qué crimen ha cometido para crucificarlo? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. O sea, no les daban ningún motivo para que lo haga, solamente decían, crucifícalo. Versículo 24. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Y dijo, soy inocente de la sangre de este hombre, dijo, allá ustedes. El Pilato dijo simplemente, bueno, no sé ustedes, pero yo me lavo las manos porque es la decisión de ustedes, yo no tengo nada que ver aquí. Si ustedes quieren matar a un inocente, ya es la responsabilidad de ustedes, yo no me hago cargo de las responsabilidades. Y el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Y esta es una señal de totalmente desprecio hacia Jesús, envidia por parte de los fariseos, había una total, no se comprende, ¿no? Era totalmente, se estaba cumpliendo todo lo que ya decía la palabra de Dios, y también Jesús ya lo sabía, que él tenía que morir por la paga de nuestros pecados, pero vemos cuánto odio le tenían a Jesús, que hasta decían esto, ¿no? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? Que la culpa, o sea, si es verdaderamente inocente, entonces que la culpa caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se atrevieron a decir eso. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Bueno, vamos a ver primero esta parte. Aquí estamos viendo dos personas, Barrabás y Jesús. Barrabás un total criminal y pecador, y Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vino aquí a la tierra. Y sabemos que Jesús fue totalmente santo. En cambio, Barrabás fue un pecador como todos nosotros, ¿no? Y aquí podemos ver todo el sufrimiento que estaba pasando Jesús, ¿no? Lo estaban... eh, yo creo que en ese tiempo, ¿no? Cuando tú estás en los zapatos de Jesús y ves que una multitud de gente dice bien fuerte, y claro, crucifíquenlo hacia tu persona, eso es muy doloroso. Y más cuando quizás sean las mismas personas que te vieran hacer alguna sanidad, alguna sanación, ¿no? Algún milagro para que reconozcan que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Eso duele mucho, ¿no? Y aquí vemos que Jesús es acusado no por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno. Lo incriminaron por hacer lo bueno. Prácticamente él no tenía ningún crimen, pero le estaban mandando a crucificar a pesar de eso. Por no hacer nada malo, le estaban mandando a crucificar. Y a esta parte, versículo 27 al 32, es más dolorosa todavía. El título se llama Los soldados se burlan de Jesús.
Versículo 27. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Versículo 28. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Versículo 29. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: Salve, rey de los judíos. Los... Ya, voy a seguir. Versículo 30. Y le escupían con la caña, le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. El versículo 30 es lo que me duele más, porque dice que lo escupían. Claro, también el versículo 29 porque se burlaban de él. Imagínense lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento esperaban con ansia al Mesías, querían ver su rostro. En cambio aquí vemos unos soldados romanos que simplemente escupían ese rostro tan perfecto, tan santo de nuestro Señor, lo escupían. ¿Cómo se habrá sentido eso? Tan doloroso, ¿no? Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él en un tiempo vino aquí a la tierra, pero antes él estaba en su reino, estaba al lado de Dios Padre. Y los querubines, los serafines, todos los ángeles lo alababan. Y se hizo hombre, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y pasó por todas estas cosas para que tú y yo podamos arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos al Señor. Estamos viendo, estoy haciendo muy hecho énfasis en cada versículo para que lo podamos analizar bien y nos demos cuenta de todo lo que ha pasado. Esto no es una vida fácil, todo este proceso no ha sido nada fácil para nuestro Señor, sino ha sido una vida bien dura, un proceso bien duro. Porque imagínate, antes de venir a la tierra, él era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Los ángeles lo alababan, los querubines lo alababan, los serafines lo alababan, todos los alababan. Él era el Hijo de Dios. Bueno, es el Hijo de Dios, ¿no? Y ha pasado por todo esto. Ha sido totalmente humilde, manso, como un cordero que va al matadero, totalmente manso. Porque si, si fuérase por en un hipotético, Jesús tenía el poder para destruirlos a todos los que le estaban haciendo todo esto, pero él no lo hizo. Él fue y cumplió con su propósito, a pesar de lo duro que era, a pesar de lo muy difícil y muy humillante. Imagínate que se humilla, imagínate esta escena cuando un soldado romano se burla de Jesús, arrodillándose, se arrodilla delante de Jesús y dice: oh, salve al rey de los judíos, oh, así con una voz tan burlona, al verdadero rey de reyes y señor de señores. Todo esto lo pasó el Señor, absolutamente todo esto. Y vamos a ver más adelante, en los días de mañana, no, vamos a ver más cosas todavía, tanto que ha sufrido el Señor. Bueno, vamos a seguir con el último versículo, que es el primero del título, que se llama la crucifixión. Versículo 32. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Aquí vemos que un hombre que fue Simón lo ayudó al Señor a llevar la cruz, no de una forma bueno, porque le habían obligado también también le habían obligado los romanos, ¿no?, a que lo hagan, pero bueno, le ayudó un poco al Señor
en ese lapso, ¿no? Un pequeño lapso. Pero los anteriores versículos vemos cómo se burlaban, cómo le quitaban el manto, cómo le ponían una corona de espinas, cómo, cómo se burlaban de él. Y es tan fuerte todo esto. Veamos lo que dice ahí en vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leerlo en la versión NBI. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 19 en adelante. Dice, aquí el apóstol Pedro nos habla justamente de ese sufrimiento que estuvo pasando el Señor y de cómo nosotros debemos actuar también cuando pasemos por luchas donde nosotros somos totalmente inocentes, no somos culpables de nada. Dice, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Versículo 20. Lo estoy leyendo en la versión NBI. Versículo 20. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los traten por hacer el mal? Aquí, es decir, si a ustedes lo tratan mal por haberse comportado mal, no hay ningún mérito, ¿verdad? Pero si ustedes lo tratan mal por haberse comportado bien, sí hay un mérito. Dice, sigamos, ¿no? Dice, en cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Versículo 21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos, ¿no? Aquí vemos en Mateo, vemos todo lo que Él pasó, el sufrimiento que Él pasó, y todo eso lo hizo para que nosotros sepamos primero que Él pasó todo eso para que se cumpliese lo que dice la palabra, que Él pueda morir por nuestros pecados y nosotros podamos proceder a la salvación por la gracia del Señor. Y otro más, para darnos un ejemplo tan grande por haber sufrido por hacer el bien. Versículo 22. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engañado en su boca. Cuando proferían insulto contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora van vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Quiero de nuevo leer el versículo 24. Dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Él sufrió todo esto para que tú y yo muramos a nuestros pecados, para que tú y yo, cuando pasemos por estos difíciles momentos a veces que somos somos juzgados o nos pasa cosas malas, por así decirlo, por hacer lo bueno, ser manso, ser humilde, no como lo fue el Señor, porque dice en el versículo 20, dice que eso merece elogio delante de Dios. Así que la reflexión de hoy día que quiero que cada uno de nosotros, ¿no? Todos nosotros podamos ver todo el padecimiento que pasó el Señor Jesús, y estoy seguro que mañana vamos a ver más cosas todavía en el devocional del día viernes. Pero examinémonos nosotros mismos. Cuando nosotros pasamos por dificultades, por adversidades, por hacer lo bueno, alegrémonos porque estamos siendo semejantes a nuestro Señor Jesús. Él también padeció por esas cosas. Él es nuestro ejemplo y nosotros tenemos que ser como Él ha sido. Tenemos que seguir sus pasos. Eso es ser cristiano, ser creyente.
y también muramos a nuestros pecados, porque al leer la palabra nos damos cuenta de todo lo que Él pasó para que tú y yo podamos ser salvos. Entonces, si vemos todo el sufrimiento que Él ha pasado, entonces, eh, para poder, por así decirlo, que no quede en el aire todo lo que todo lo que Él ha hecho, vivamos una vida santa, una vida piadosa, una vida entregada al Señor, para que todo lo que Él ha hecho por nosotros lo podamos honrar, ¿no? Con la vida que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Esa es la reflexión de hoy día, chicos. Quisiera que cada uno de nosotros reflexionemos en esto. Espero que les ayude mucho cada uno de nosotros y sigamos perseverando, estudiando la palabra, leyendo, orando. Y si tienen algún pedido de oración, nos los dicen ahí en el grupo. Estaremos orando también por cada pedido de oración. Cuídense mucho.